Hola mis queridos hermanos y hermanas, vamos a tener el repaso de la lección de la escuela sabática, pero vamos a orar primero que todo. He estado escuchando algunas noticias donde pareciera que va a haber un ataque a la tierra o al país de Venezuela. Cuando esto ocurre, pues hay muchas vidas que se pierden. Necesitamos predicar la palabra para que muchas personas conozcan el Evangelio y puedan, si les toca descansar, hacerlo con la esperanza de la vida eterna. Vivimos en un tiempo peligroso y necesitamos orar los unos por los otros. Los invito a que inclinemos el rostro para orar. Padre nuestro que estás en el cielo, en esta hora pedimos de tu Espíritu Santo para poder compartir el repaso de la lección de la escuela sabática. También desde este lugar, y yo sé que muchos cristianos están intercediendo, pedimos por la nación de Venezuela. Sé con ellos en estos momentos de dificultad y que sea tu voluntad la que se cumpla. Ponemos todos en tus manos, Señor. Pedimos pues que nos ayudes también, a medida que vamos estudiando las lecciones, a poner en práctica lo que vamos aprendiendo. Quédate con nosotros, porque te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, la lección número 8 tiene como título Gigantes de la Fe, Josué y Caleb. Y el versículo que debemos de memorizar lo encontramos en Hebreos capítulo 13 y versículo número 7. Acuérdense de sus dirigentes que les hablaron la palabra de Dios. Consideren el resultado de su vida e imiten su fe. Bueno, la lección de la escuela sabática nos habla acerca del ejemplo. Somos moldeados por las cosas que vemos y oímos. Algunos expertos dicen que la imagen que tenemos de nosotros mismos, esa imagen mental, se forma de lo que los demás han dicho de nosotros, de la forma como nos han tratado en la vida y la experiencia que hemos tenido. Así que como padre, dice la lección, nos preocupamos para tratar de ser buen ejemplo. Pero hay veces, como dice la lección, como seres caídos, cometemos errores. El problema es que lamentablemente el espíritu de profecía, y lo vemos en la Biblia, las malas acciones, las palabras que decimos, las cosas que no hacemos bien, son las que lamentablemente imitan más a aquellos que están cerca de nosotros. La lección nos habla o nos va a hablar de Josué y Caleb, pero más que todo vamos a hablar acerca de Caleb. Y Caleb dejó un legado que vamos a ver se extendió a su familia y por muchas generaciones. Nosotros también queremos dejar un legado. Queremos que nuestros hijos se queden en la iglesia, pero no solamente que estén allí como miembros inactivos, sino que tengan una experiencia con Jesús. Y nuestro ejemplo, mis queridos, jugará un papel importante en esa decisión. Por supuesto, tampoco podemos vivir atormentados si ellos crecen y deciden no seguir los caminos de Dios. Dios es el más amoroso que hay en el universo y perdió a su hijo Satanás. Se rebeló contra él, tenía de todo. Y como vemos en las escrituras, pudiéramos citar aquí personajes como Samuel, que sus hijos no andaban en los caminos. Pero el punto aquí es que queremos portarnos bien, queremos hacer la voluntad de Dios, queremos que nuestros hijos nos imiten, que imiten lo bueno, y solamente podemos hacer esto entregando nuestra vida al Señor. Así que, bueno, es una preocupación que tenemos. Y aquí dice que aunque ya estemos grandes, tú y yo,
tendemos a imitar algunas personas, a emularlos, a querer ser como ellos. Ojalá que en esta lección, al terminarla, nosotros y todos los que escuchamos este repaso, que querramos imitar a Caleb, un hombre de fe, y veremos en este estudio qué fue lo que él hizo, cómo era su carácter, estudiaremos su biografía. Así que los animamos, tendremos algunas citas muy importantes del espíritu de profecía y también, por supuesto, casi todos los pasajes que están en la lección de la escuela sabática. Así que, sin más, mis queridos hermanos, vamos a entrar en el estudio de esta lección que nos va a enseñar a nosotros qué debemos de hacer para que esos niños, si están pequeños los tuyos, puedan seguir los caminos del Señor. Vámonos entonces al día domingo. Muy bien, el día domingo tiene como título Fidelidad. Y en este día estamos tratando de hablar acerca de Caleb. ¿Quién era Caleb? Bueno, aunque usted no lo crea, Caleb era un extranjero, aunque se asocia con la tribu de Judá y fue elegido de esa tribu para que fuera un espía. La lección y la palabra del Señor nos dice que él era cenezeo. Hay un debate con relación a esto. No se sabe realmente cuándo el papá de Caleb se unió al pueblo de Dios. Tenía 40 años cuando fue a reconocer la tierra, cuando fue enviado como un espía, pero no sabemos, no hay una historia o un hecho escrito en la palabra que nos diga cómo se unió el papá de Caleb a el pueblo de Dios. Como tenía 40 años cuando fue enviado, pues podemos deducir que fue antes que salieran de la esclavitud. O posiblemente Cenezeo, el papá de Caleb, se unió a este grupo que salió al desierto como muchos otros egipcios. De aquí que, bueno, el nombre que tiene Caleb, que significa aullar también y perro, y que en la Biblia se presenta en una forma negativa, tal vez para el padre que era extranjero no era algo que significaba igual para los judíos. Sabemos, ¿no? Hoy en día que todo mundo quiere los perritos, ¿no? Y es un animal muy fiel. Y como vemos aquí, Caleb fue un hombre muy fiel. ¿Qué recalca la lección en este día? Que Caleb fue fiel en medio de una dificultad, y es que es fácil ponerse de parte de la verdad cuando muchos están apoyándote, pero en este caso de los 12 espías solamente 2 fueron fieles y 10 fueron infieles. Pero en medio de estas personas, de estos príncipes que fueron infieles, Caleb fue uno que se puso de parte del Señor. Leemos en el libro de Números, el capítulo 13, versículo 30 al 32, lo siguiente. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. Muy bien, como vemos aquí, Caleb momentáneamente hizo acallar al pueblo y entonces dio su discurso de fe.
Él confiaba en Dios y aunque habían gigantes en esa tierra, él creía que el Señor estaba con el pueblo y iban a ser vencedores. Aquí se nos dice, ¿verdad? En la parte de abajo, o se nos hace una pregunta: ¿qué hacer cuando la mayoría de quienes te rodean parece tener una opinión diferente y contraria a tus convicciones más profundas? Bueno, normalmente la mayoría casi siempre está equivocada, pero no es una regla absoluta, porque hay veces también uno se vuelve obstinado y puede pensar que tiene la razón. Yo creo que para poder responder esta pregunta, nosotros necesitamos un escrito está. Si uno está convencido que la palabra de Dios dice algo, aunque muchas personas digan que no, yo creo que nosotros debemos ponernos de parte de la verdad de un escrito está, aunque se desplomen los cielos. Así que creo que la respuesta para mí es que aunque haya oposición, si yo estoy seguro que la Biblia dice algo, yo debo de ponerme de parte de la justicia. Como vemos aquí, el pueblo, los 12 espías o los 10 espías que fueron infieles y que de alguna forma ellos se pusieron de acuerdo y no se reunieron con Caleb y Josué, ellos decidieron dar este informe. Pero en el momento de crisis, cuando estas personas desanimaron al pueblo y hicieron que todos murieran en el desierto por la decisión, por la influencia que ellos ejercieron sobre Israel, Josué y Caleb, en este caso Caleb fue el que habló. Y es interesante porque como el Señor, cuando uno se pone en sus manos, aunque él era un extranjero, no era de la tribu de Judá, Dios lo defendió y lo llamó su siervo. Y aunque motivados por estos 10 espías, ellos influenciaron para que fueran inclusive apedreados, o sea que casi pierde la vida, Caleb y Josué se mantuvieron del lado del Señor. ¿Qué harías tú? Vivimos en tiempos difíciles dentro de nuestra iglesia. Hoy hay muchas interpretaciones, pero ¿qué hacemos cuando estamos seguros de que el Señor habla a través de su palabra? ¿De qué parte nos ponemos? Sería la respuesta que debemos de dar a esta pregunta. Y solamente me gustaría recalcar que aquí se mencionan los 10 nombres de los príncipes que fueron infieles. Es interesante que estos príncipes, ¿verdad? Tuvieron que morir en el desierto. Me imagino cuando aquellas personas decidieron equivocadamente por su influencia y recibieron este tremendo castigo de regresar y morir todos. Cuánta tristeza e inclusive tal vez una palabra muy fuerte, ¿no? Cuánto resentimiento y odio sintieron hacia estos 10 príncipes, que están los nombres aquí, pero la lección dice que nadie se acuerda de ellos. Sin embargo, todos nos acordamos y por generaciones, si seguimos, digamos, la cronología de Caleb, fueron respetados hasta que Israel duró como pueblo, como nación. Así que vale la pena entonces ser fieles al Señor. No es fácil cuando tienes que ir en contra de la corriente, pero si Dios habló y se manifestó para proteger a su siervo, no te preocupes, no es problema lo que queremos, solo queremos hacer la voluntad del Señor. Dios también nos protegerá si en algún momento tenemos que con amor, con paciencia, levantar la voz. Me gustaría leer una cita que ustedes conocen muy bien si son adventistas y que encontramos en el libro de la educación, página 54. Esta cita dice lo siguiente: la mayor necesidad del mundo
es la de hombres que no se vendan ni se compren, hombres que sean sinceros y honrados en lo más íntimo de sus almas, hombres que no teman dar al pecado el nombre que le corresponde, hombres cuya conciencia sea tan leal al deber como la brújula al polo, hombres que se mantengan de parte de la justicia, aunque se desplomen los cielos. ¿Somos nosotros esos hombres? Aquí en esta cita dice que la mayor necesidad, una expresión bastante grande, ¿no? La mayor necesidad es la de hombres que no se vendan ni se compren. Ojalá que nosotros podamos ser como Caleb, que no se vendió ante la oposición, sino que se puso de parte de Dios, aunque se desplomaran los cielos. Que Dios nos ayude a ser fieles. Y ahora nos vamos al día lunes. El día lunes tiene como título Dame ese monte. Y vamos a leer un pasaje que está en el libro de Josué, capítulo 14, versículos 6 al 14. Yo voy a leer del 11 al 14. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra, y para salir y para entrar. Dame pues ahora este monte, del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí, y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo, y los echaré como Jehová ha dicho. Josué entonces le bendijo, y dio a Caleb, hijo de Jefone, a Hebrón por heredad. Por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefone ceneseo, hasta hoy, por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová, Dios de Israel. Muy bien, habían pasado 45 años desde que él fue asignado como espía. En mi país, yo soy panameño, decimos cuando no podemos cumplir algo que quedamos picados. O sea, este hombre, Caleb, esperó 45 años porque quería ver cómo Dios cumplía su promesa. Ahora, Caleb pidió el territorio más difícil para conquistar. Ahí estaban esos gigantes que 45 años atrás había causado el terror, el temor del pueblo de Dios, y que tristemente hicieron que este pueblo lleno de miedo, pues no pudieran entrar y tomar la tierra prometida. Regresaron al desierto y murieron allí. Y ahora él espera 45 años, y cuando cruzan el Jordán, él, fiel a la palabra del Señor y lo que Jehová había dicho, pide que le den la tierra más difícil de conquistar. Es interesante que la tribu de José se quejaron porque se les dio un territorio y eran 2 tribus, ¿verdad? Y entonces ellos dicen que querían más, pero no querían luchar, querían algo fácil, quería que le dieran un territorio que ya tuviera casi conquistado. Sin embargo, Caleb pidió el más difícil, lleno de gigantes, para con la ayuda de Dios glorificarlo y conquistarlo. Y tenía 85 años de edad. A esa edad cualquiera desea jubilarse, o con el rango que él tenía, con la fe que él había demostrado, pudo haber dicho que le dieran algo más fácil. Sin embargo, dijo: yo estoy fuerte, estoy listo para la guerra y quiero cumplir la promesa. Quiero que el Señor me use. Yo sé que Él va a estar conmigo. Así que entonces Caleb decide entonces ir y vencer a esta raza de gigantes y ver
el poder de Dios manifestarse, ver la promesa cumplida. Esperó, quedó picado, ¿verdad? Y pudo, por la gracia del Señor, ir y ver cómo realmente obtuvo la tierra que 45 años atrás no pudo obtener, porque el informe de aquellos traidores, 10 espías, evitaron que el pueblo tuviera la fe necesaria para ir y adquirir esta tierra, confiar en Dios que Él la había prometido. Ahora la lección nos dice que esta actitud que tenía Caleb era porque estaba totalmente consagrado al Señor. Hay obstáculos, problemas, dificultades. A veces esos obstáculos hacen que nosotros perdamos la fe y nos rendimos. Pero al ver el ejemplo de Caleb en este estudio, pues este ejemplo nos dice que si nos consagramos a Dios, nosotros también podemos vencer los gigantes que nos rodean en nuestra vida. Todo es entregarnos al Señor, creer en su palabra. La fe de este hombre 45 años después estaba intacta como cuando fue de espía, cuando fue enviado por Moisés. Quiera Dios que al pasar el tiempo nosotros podamos siempre mantener la fe. La Biblia dice que el que persevera hasta el final, ese es el que será salvo. Que Dios nos ayude para que podamos perseverar y seguir el ejemplo de Caleb. Muy bien, el día martes tiene como título El poder del ejemplo. Realmente vale la pena ser fiel a Dios. Nuestra fidelidad seguirá obrando en aquellos que van detrás de nosotros. Y aquí vemos que Caleb, un hombre guerrero pero también inteligente, idea un plan para que su hija se case con un hombre que también sea valiente y que tema a Jehová. Cuando nosotros vemos este actuar de Caleb con nuestra mente occidental, nosotros vemos a su hija Axa como si fuera un premio, una recompensa por conquistar una ciudad. Sin embargo, en el pensamiento de ella y el pensamiento de Caleb, esto no era así. Imagínense nada más que Axa estaba esperando quién sería aquel hombre que Dios había escogido para ella y que tenía nada más y nada menos que ir a tomar una ciudad donde estaba llena de gigantes, conquistar esa ciudad para poder obtener este matrimonio o a esta joven. Eso era algo maravilloso. Me imagino que había orado, me imagino que buscaba a Dios y quería hacer su voluntad. Vamos a leer en la Biblia, en el libro de Josué, el capítulo 15, versículo 16 y versículo 19. Dice lo siguiente: y dijo Caleb: al que atacare a Kiriat Sefer y la tomare, yo le daré mi hija Axa por mujer. Y la tomó Otoniel, hijo de Cenaz, hermano de Caleb, y él le dio a su hija Axa por mujer. Y aconteció que cuando la llevaba, él la persuadió que pidiese a su padre tierras para labrar. Ella entonces se bajó del asno, y Caleb le dijo: ¿qué tienes? Y ella respondió: concédeme un don, puesto que me has dado tierras del Negueb. Dame también fuentes de aguas. Él entonces le dio la fuente de arriba y las de abajo. Muy bien, como vemos aquí, Otoniel conquista la ciudad de Kiriat Sefer y obtiene como esposa a Axa, nada más y nada menos que la hija de Caleb, un hombre que había perseverado,
Y la lección en este día nos habla de el poder del ejemplo. Caleb había sido fiel durante 45 años. Su fe había estado intacta. A los 85 años, como ya estudiamos, estaba listo para conquistar una de las regiones más difíciles. Y estos niños fueron creciendo viendo este ejemplo. Y entonces lo siguieron. Vale la pena detenernos aquí y preguntarnos a nosotros mismos, ¿qué estamos haciendo para poder dejar un ejemplo a nuestros hijos, nuestros familiares? Ahora, mediten esto, hay cosas que él no pudo ver. Caleb murió. Y una vez que murió Caleb, Josué y todas esas personas que entraron y conquistaron la tierra, el pueblo comenzó a mezclarse porque dejaron de conquistar, de eliminar a los cananeos. Y nosotros sabemos que el Salmo 106 nos dice que lamentablemente el pueblo de Dios llegó a ser más malo todavía que esos idólatras. Pero cuando el pueblo comienza a alejarse, lo que no vio Caleb es que su hija, porque para que este hombre llegara a ser el primer juez de Israel y libertarlo cuando el pueblo ya se había apartado y comenzado a adorar otros dioses, se necesita un matrimonio en Dios, que creyeran en Dios. Y no vamos a hablar de Axa porque Axa se ve que era una mujer que amaba a su padre, amaba a Dios y que siguió el ejemplo de él, y que al formar este hogar, esta digamos, hazaña que hizo Otoniel, y cómo el padre inteligentemente pues entregó su hija a alguien que era valiente y sabía que esta persona le iba a cuidar, este hogar se ve que realmente seguía los mandamientos del Señor, amaba al Señor. Y lo que no vio Caleb es que cuando vino el momento de dificultad, su yerno, que era su sobrino también, y su hija, fueron los que gobernaron a Israel, los libertaron, y durante 40 años había o hubo paz. Nosotros, si somos fieles y perseveramos, habrán cosas que veremos, que cuando descansemos, bueno, todavía no se han llevado a cabo. Tal vez tenemos hijos, hijas que no están en la iglesia, pero si morimos en el Evangelio, mis queridos hermanos, tendremos sorpresas cuando Cristo venga. Hay promesas en la Biblia donde se dice que muchos hijos volverán a los caminos del Señor. Muchos hijos, hijas, querrán volver a ver a sus padres y entregarán su vida al Señor. Así que vemos aquí entonces que la lección nos enseña que Otoniel llegó a ser el primer juez de Israel. Libertó a Israel cuando éste se había apartado. Dios lo llamó a una misión, y aunque no se nombra como se nombra a otros que hicieron cosas grandes, Otoniel fue el primer juez de Israel. Y aquí la lección nos dice algo: entregar la antorcha de la fe a la siguiente generación es crucial para el cumplimiento de la misión que Dios ha encomendado. Así que estamos haciendo planes para ser fieles al Señor. Estamos trabajando para entregar esa antorcha a nuestra descendencia. Es un llamado, ¿no?, que nos hace esta lección para que podamos aprender a perseverar, a creer en Cristo Jesús. Que Dios nos ayude para que así como Caleb dejó descendientes que sirvieron a Dios, nosotros también podamos morir, si Cristo no ha venido en el Evangelio, predicando su palabra, para que aquellos que nos siguen puedan también
seguir nuestro ejemplo. Ahora, antes de pasar al día miércoles, me gustaría leer una cita. Es una advertencia para mí, una advertencia para ti. Dice lo siguiente: no hay verdad que la Biblia presente tan claramente como la del peligro de apartarse, aunque sea una vez, de la justicia. Peligro que afecta tanto al culpable de la mala acción como a todos los que están al alcance de su influencia. El ejemplo tiene un poder extraordinario, y cuando se pone del lado de las malas tendencias de nuestra naturaleza, su poder llega a ser casi irresistible. Mis queridos hermanos, hay veces uno está desanimado. No sé si usted ha pasado por situaciones difíciles, pero al acordarme de esta cita, uno decide mejor seguir adelante, pase lo que pase, porque aquí dice que no hay verdad que la Biblia presente tan claramente como el peligro de fallarle a Dios, de apartarnos de la verdad. Hoy esto es común. Tantas personas están dejando la iglesia. Lo que no sabemos es que, mis queridos hermanos, estamos haciendo un daño terrible a muchas personas que nos están rodeando, que nos ven. Todos, dice la sierva de Dios, somos una influencia. Así que si estás desanimado, si hay dificultades, porque las hay gigantes alrededor nuestro que nos quieren desanimar, el enemigo quiere destruirnos, yo te suplico que te aferres al Señor y que pienses en aquellos que te están viendo, y no solo ellos, sino también tu propia persona, mi propia persona, porque vale la pena ser fiel. Josué y Caleb fueron los únicos que sobrevivieron y entraron a la tierra prometida. Cuando Cristo venga, ellos resucitarán y verán el legado que dejaron a sus descendientes. Nosotros también, si tenemos que descansar, veremos sorpresas si somos fieles a Dios. Sé fiel al Señor, mi querido hermano, familia y hermana. Nos vamos al día miércoles. El día miércoles tiene como título Un héroe humilde. Leemos en el libro de Josué, capítulo 19, versículo 49 al 51. Y después que acabaron de repartir la tierra en heredad por sus territorios, dieron los hijos de Israel heredad a Josué, hijo de Nun, en medio de ellos. Según la palabra de Jehová, le dieron la ciudad que él pidió, Tignat Será, en el monte de Efraín, y él reedificó la ciudad y habitó en ella. Estas son las heredades que el sacerdote Eleazar y Josué, hijo de Nun, y los cabezas de los padres entregaron por suerte en posesión a las tribus de los hijos de Israel en Silo, delante de Jehová, a la entrada del tabernáculo de reunión, y acabaron de repartir la tierra. Aquí la lección nos hace un nombre de la tierra que eligió Josué, Tignat Será. Y aquí se nos explica que la palabra Tignat, que se deriva del verbo maná, que es contar o asignar, significa porción. Pero la palabra será significa lo que sobra. Y vemos que Josué, siendo el general, el que había sido elegido por Dios, es el último que escoge su tierra y deja que el pueblo escoja, le dé, ¿verdad? Lo que sobraba. Ahora, esto es algo, una cualidad muy importante, esta actitud. Hoy todo el mundo quiere ser el primero. A veces hay divisiones en la iglesia
porque pues se pelean por el poder. ¿Quién será el que va a mandar? Y mientras esta actitud siga, Dios no puede bendecir ni a la persona ni a la iglesia, porque claramente la Biblia nos dice que en Cristo Jesús el que quiere ser el primero tiene que ser el último. Y Cristo dijo que Él era el Dios Todopoderoso, el Maestro. Y Él dijo, yo no vine para ser servido, sino para servir. Y Él se hizo esclavo, dice, y esclavo hasta la muerte y muerte de cruz. Cristo lavó los pies de los discípulos. Y es interesante cuando estudiamos las palabras que Cristo se aplica la palabra de diácono a Él. Así que vemos que Josué, que es un símbolo de Jesús, tiene un carácter como lo tenía el Señor. Él no pidió ser el primero, sino el último. Y entonces pidió, Tigná será lo que queda, las sobras. Sin embargo, la lección dice que ese territorio estaba cerca de Silo. ¿Y qué estaba cerca de Silo? El santuario. La lección dice entonces que se ve claramente qué había en el corazón de Josué. Si el santuario era donde estaba la presencia de Dios, él quería estar cerca de ese lugar. Que Dios nos ayude también a nosotros para tener esta actitud de humildad que tuvo Josué, que siendo una persona muy importante, una persona que se entregó a Dios y que cumplió lo que Moisés no pudo porque golpeó la roca 2 veces. Él vio cómo se repartió la tierra, terminaron todo, y él junto con su familia recibieron la última porción. Realmente es un ejemplo de humildad que tú y yo, como estamos hablando de seguir, deberíamos de seguir, emular, pedir, orar a Dios que si hay orgullo en nuestro corazón, lo quite y podamos ser humildes. Que Dios nos ayude. Muy bien, hemos llegado al final de la lección de la escuela sabática que tiene como título Transformados por la contemplación. Y así, aquí se nos abre en este día de un científico llamado Marco Iacoboni. Este científico hizo un descubrimiento, registró en el cerebro de un primate, de un mono, una neurona. Y esta neurona se activó cuando este mono contemplaba a otro y imitaba lo que estaba haciendo. ¿Qué significa esto? ¿Cuál es lo importante de este descubrimiento? Dios ha puesto en nuestro cerebro estas neuronas. Como ustedes saben, tenemos más de 100.000 millones y no todas ejecutan la misma función en nuestro cerebro. Hay muchas funciones, pero estas neuronas espejo, que según los científicos ahora tenemos un 25% de las 100.000, se encargan de reproducir, se activan cuando nosotros vemos, contemplamos a otra persona. Esto es muy importante que lo podamos entender. Si una persona llora y la contemplamos, nosotros sentimos ganas de llorar. Se activan estas hormonas. Estas neuronas son para bien, pero también podemos imitar lo malo. Así que si una persona tiene ganas de vomitar y nosotros contemplamos estas personas, a nosotros también nos dan ganas de vomitar. Esas neuronas comienzan a activarse. Así que nosotros podemos imitar lo que contemplamos. Por eso la lección de hoy hace énfasis en cómo nosotros podemos ser transformados. En el libro de Hebreos capítulo 12 y versículo 1 y 2 nos dice lo siguiente: por tanto nosotros también,
teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y luego la lección nos dice, ¿verdad?, que nosotros somos transformados de gloria en gloria, dice, cuando contemplamos al Señor. Esto es una declaración científica. Si lo vemos de esta manera, Cristo ya sabía que al contemplarlo a Él, nosotros podemos ser transformados. Se nos activan esas neuronas espejo y comenzamos a ser igual que nuestro Señor. Así que si nosotros queremos ser transformados, necesitamos ver al Señor Jesús, estudiar su palabra, estar con personas que aman al Señor, porque al estar con estas personas de fe, nosotros también podemos llegar a imitar. Esas neuronas se activan en el cerebro al contemplar estas personas llenas de valor como Josué y Caleb, y nosotros podemos llegar a reflejar el carácter del Señor. Yo no tengo la menor duda. El problema está en qué es lo que nosotros contemplamos, porque como ya dije, así como podemos ser transformados para bien, también podemos ser transformados para el mal. Y al estudiar esto un poco más profundo, podemos llegar a la conclusión de que Dios quería que este pueblo se mantuviera lejos de los cananeos, porque una vez que murió esa generación y comenzaron a mezclarse y a contemplar lo que hacían estos paganos, como ya mencionamos, el pueblo llegó a hacer las mismas cosas y peor que estos idólatras. Así que, mis queridos hermanos, que Dios nos ayude para que podamos contemplar a Cristo Jesús. Y me gustaría terminar con una cita que está aquí en la lección del día jueves, que nos alienta a contemplar a Jesús. Entre más cerca estamos del Señor, más nos pareceremos a Él. Dice, mirando a Jesús, obtenemos vislumbres más claras y distintas de Dios, y por la contemplación somos transformados. La bondad, el amor por nuestros semejantes llega a ser nuestro instinto natural. Desarrollamos un carácter que será la copia del carácter divino. Creciendo a su semejanza, ampliamos nuestra capacidad de conocer a Dios. Entramos cada vez en mayor relación con el mundo celestial y llegamos a poseer un poder creciente para recibir las riquezas del conocimiento y la sabiduría de la eternidad. Mis queridos hermanos, la pregunta es, ¿qué contemplamos? Hoy contemplamos muchas cosas tal vez que no nos ayudan a ser semejante al Señor. Vivimos en un mundo donde las redes sociales nos bombardean por todas partes, y hasta hay personas, mis queridos amigos, hermanos, que están quedando completamente locos. Contemplemos a Jesús. Satanás conoce esto y nos bombardea a través del teléfono, de la televisión, de personas negativas. Busquemos las cosas que nos ayudan, como dice la sierva de Dios, a contemplar las cosas celestiales. Mis queridos hermanos, hemos llegado al final. Hemos estudiado una lección que nos da mucha ayuda, que nos ilustra cómo nosotros debemos realmente seguir, prevalecer, ser fieles al Señor, porque realmente los resultados son muy grandes.
hablamos del ejemplo, de seguir fiel al Señor hasta el último día de nuestras vidas. Habrán cosas que sucederán si descansamos en el Señor imitando a Cristo Jesús. Habrán sorpresas en el cielo. Por lo tanto, te aliento, mis queridos hermanos, a que podamos seguir el ejemplo de Josué y de Caleb, de en medio de cualquier dificultad, nosotros podamos ponernos de parte de Dios, así la mayoría esté a favor de lo malo y pensemos que nuestro testimonio no tiene importancia o nos dejamos abatir por la multitud. En el último tiempo, la mayoría, si no es un 99%, se pondrá del lado de Satanás y habrá un grupo que, así como Caleb, tendrá que decidir ser fiel a Dios ante tales circunstancias. Quiera Dios que yo, en primer lugar, si estoy vivo, tú, si eres joven y estás escuchando esta lección, comiences a practicar desde hoy ser fiel al Señor y perseverar hasta que Cristo venga. Y sobre todo, ya que se ha descubierto que tenemos esas neuronas espejo que imitan lo que hacen las demás personas, podamos contemplar a Jesús y ser transformados. Que el Señor te bendiga y que pases un feliz sábado.